Familia Bella, hoy les voy a compartir acerca de el mejor aliado de la fe, que es la imaginación. Y respecto de esto, yo entiendo que todo lo que tenemos acá, todo lo que hay en la vida, en la tierra, alguien se lo imaginó, ¿sí? Alguien dijo, alguien se imaginó la pantalla y la hizo. Y como todas las cosas que se imaginan, se usan, se hacen, y a veces se usan para bien, otras veces para mal. Pero usted y yo fuimos pensados e imaginados por Dios. O sea, usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y la pregunta es, ¿usted qué se está imaginando en este momento? Yo quiero empezar con tres categorías o tres connotaciones que la Biblia hace acerca de la imaginación, ¿sí? La primera de ellas es que hay algunas cosas que nosotros no tendríamos por qué estar imaginando, que no deberíamos imaginarnos. Por ejemplo, cuando la persona está muy preocupada, normalmente se imagina los peores escenarios de todo, ¿sí? Todo el tiempo está imaginando catástrofes, que todo le va a salir mal, que, mejor dicho, o sea, su imaginación está permanentemente trabajando en cosas que no tienen porque que son cero edificantes. Y sabemos que la preocupación es un sentimiento completamente inútil en la vida. Mas, sin embargo, Dios nos dio la imaginación. Hay otras personas que tienen la habilidad de imaginar cómo se van a vengar. Todo el tiempo están maquinando, esto no se queda así, no se sale con la suya. Y cuando le diga esto y cuando haga aquello y en fin, y ya se imaginaron la venganza, ¿cierto? Otros, lamentablemente, tienen un síndrome de desconfianza muy alto y se imaginan lo malo del otro, lo malo del hermano, lo malo ¿sí? Del que está conociendo. Son personas que tienden a tener incluso unas visiones porque pueden caer en estado de paranoia, y la paranoia es una enfermedad muy terrible porque pues la persona no puede realizarse ni ser feliz de ningún modo si todo el tiempo se imagina como lo malo, como imagina malas intenciones de la persona, y eso es muy peligroso. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios dice que no se esté imaginando, ¿sí? Y uno tiene que decirle al Señor, bueno, o sea, esto es una película mía que me estoy imaginando. La segunda connotación que hace la Biblia al respecto es de lo que nosotros no alcanzamos a imaginar. Por ejemplo, nosotros no alcanzamos a imaginar cómo es el cielo. No lo alcanzamos a imaginar porque, como, como lo dice el apóstol Pablo, él vio por revelación, dice que él fue arrebatado a una visión donde vio el tercer cielo, ¿sí? O sea, quiere decir que hay tres. ¿Usted se alcanza a imaginar eso? ¿O se alcanza a imaginar la segunda venida de Cristo? ¿O quizás se ha alcanzado a imaginar lo poderoso que es el Señor? Todas esas cosas a veces como que no lo alcanzamos a imaginar bien. Y lo tercero son las cosas que nosotros sí deberíamos estar imaginando. En Filipenses, no lo voy a leer ahorita, pero se acuerdan que el apóstol Pablo dice en esto pensar, ¿sí? En todo lo bueno, usted piensa todo lo bueno. Cuando usted se levanta y ve a su esposa y dice, ay, qué maravilla, como lo dijo Adán cuando vio a Eva, carne de mi carne, hueso de mi hueso, qué hermosura, qué dicha. Cuando usted se levanta y ve a su esposo y dice, uy, qué mujer tan afortunada soy. Cuando de pronto usted ve todo lo puro también, porque lamentablemente hay personas que llegan a pensar que bailar es impuro, que reírse es impuro, que compartir es impuro, que cierta iglesia, no, que todo, y las religiones, ¿no? Como lo impuro, lo malo. Y respecto de esto también hay una brecha tremenda entre culturas, ¿sí? Ahora, eh, si yo logro que mi mente logre despejarse, porque es que este pasaje de Filipenses es muy clave. Si usted piensa en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto,
en todo lo que es digno de alabanza, va a comenzar a surgir los primeros milagros poderosos en su vida. Porque haga de cuenta que es como si el entenebrecimiento del cerebro se arrancara, algo así pasa, y cuando usted se extiende hacia lo bueno, lo puro, usted empieza a pensar bien de la gente, porque es que a veces uno es muy mal pensado. Piense bien, piense en lo puro y lo honesto. Cuando usted empieza a pensar en lo que es digno de alabanza, usted está abriendo un camino sobrenatural en su vida, porque entonces es como si la tierra que estaba árida se abriera para que saliera el nutriente y llegara la palabra de Dios, como que llegara la impresión del Espíritu Santo y comienza a trabajar algo tremendamente importante en nuestra vida. Entonces, con base en estas tres connotaciones, que es a veces lo que uno se está imaginando y que no debería; dos, lo que a veces no alcanzamos a imaginar; y tres, lo que la palabra de Dios nos dice que sí imaginemos. Yo quiero iniciar la enseñanza de hoy hablando de lo que es que uno se revise qué tanto he avanzado, qué tanto ha avanzado mi vida respecto de los sueños de Dios que tiene para mí, cómo he ido floreciendo en los sueños de Dios, que ya pensó, que Él ya imaginó para mí, que soy a su imagen y semejanza. O sea, Él sabe que la imaginación mía está íntimamente conectada con su corazón cuando yo la uso de manera correcta. Entonces, el primer punto que yo les quiero compartir es que la imaginación de cada uno de nosotros le da forma a nuestra vida, ¿sí? Su imaginación es la que le da forma a su vida. Mírese usted un espejo, cómo está. Usted es resultado también de la forma que le ha dado a su imaginación. Dice Proverbios 23:7, dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. ¿Sí? Hay personas que uno ve y dice, pero, o sea, ¿cuál es la clave? Porque la persona en su imaginación tiene bien grabado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la persona comienza a construir unas imágenes de lo que Cristo es para su vida y lo que representa a Él. Se ve con fuerzas, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando una persona, al contrario, imaginémonos el caso contrario, y es la persona que permanentemente dice: no, pues es que sí, Dios es grande, pero pues es que a mí nadie me llama, a mí nadie me cuida, es que a mí no me escuchan, es que a mí no me atienden, es que a mí no, ¿sí? O sea, un desamparo, o sea, un abandono, o sea, tiene una construcción de abandono tan fuerte que no puede empezar a vivir una vida de poder, ¿sí? Albert Einstein dice una frase que me gusta mucho, y es que en los momentos de crisis solamente la imaginación es más útil que el conocimiento. En los momentos de crisis solamente la imaginación es más útil que el conocimiento. Y piense por un momento en el apóstol Pablo con Silas en la cárcel, o en José el soñador, esos 2 años o más que se quedó ahí, cuando le dijo al panadero y al copero que cuando salió, bueno, el panadero no podía decir nada porque iba a morir, pero el copero sí: acuérdate de mí, que yo entiendo los sueños de Dios. Y nadie se acordó. Usted se imagina a José esos 2 años, largos años, ahí en la cárcel, pensando: qué ingratos, ¿sí? Qué inconscientes, no se acordaron de mí. No, o sea, él estaba ocupado en los sueños de Dios. Él seguía dándole forma a su vida ahí donde estaba. Él no se quedó ahí viendo la reja o el grillete. Él estaba supremamente ocupado en los pensamientos que Dios le había traído por revelación a su vida. Y así con Pedro. Acuérdense que ellos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas en la cárcel? Estaban llorando, deprimidos, acongojados, en revolución de queja. No, ellos estaban alabando al Señor.
Y usted sabe qué es lo que pasa cuando uno empieza a alabar a Dios en una cárcel. Y me refiero, por ejemplo, a la culpa. Ahorita estábamos cantando, soy libre, no hay condenación. Usted sabe cuando una persona empieza a alabar a Dios, empieza a declarar esa verdad tan revelacional para nuestra vida. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para salir de la cárcel? ¿Cuántos días vas a estar ahí perdiendo el tiempo en la cárcel de la culpa? Y es ahí cuando el Señor nos dice, ¿qué pasa con tu imagen? La imagen que estás dando, tienes a Cristo, ¿sí? También. Ahora, si nos vamos a una cárcel tremenda, como es las cadenas de las relaciones destructivas, imagínense el poder que tiene la oración. Cuando usted comienza a entender que es libre y que el Señor nos llamó a libertad y no a esclavitud. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hablamos de la cárcel de la amargura y todo eso, que yo creo que es de las cárceles más como comunes, invisibles, pero a la larga tremendas, porque la persona amargada no se da cuenta que está amargada. Pero cuando alguien, me gusta mucho, por ejemplo, lo que Nelson Mandela dijo cuando salió de la cárcel. Ustedes saben que él estuvo encarcelado más de 13 años de manera injusta, porque él sencillamente defendía los derechos de las personas de color. Entonces, cuando él salió de la cárcel, llegó la prensa y lo entrevistó y le dijo, bueno, cuéntanos, ¿qué piensa de por fin ser libre? ¿Qué le va a decir a los que lo encarcelaron? Y él dijo, yo fui libre hace muchos años porque yo perdoné a los que me metieron en la cárcel estando allí. Entonces, son personas que entienden que la libertad nace aquí. Cuando uno entiende por qué las últimas palabras del Señor en la cruz y por qué el perdón sí es un regalo del cual usted no puede pasar la vida. No sé cuántos años tenga usted, pero no puede darse el lujo de desaprovechar ese regalo tan maravilloso del perdón. El apóstol Pablo dice, acompáñenme en 2 de Corintios 4, versículo 9, que dice, también lo dice desde la cárcel, pero el poder de la oración nos lleva específicamente a experimentar libertad. Él dice, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Perseguidos. Una cosa es que usted esté perseguido y otra cosa es que usted esté en estado de paranoia. Porque la verdad, familia, he visto muchos cristianos inmaduros en la fe con problemas de paranoia. Y eso la verdad me da mucha tristeza, porque a la final el enemigo hace fiesta. Mete cizaña, mete un poquito de mentira, mete un poquito y listo, ya. Logró su prometido. Y la verdad, la única persona responsable de cuidar ese tema de persecución soy yo. Nadie más. Dice, perseguido, pero nunca desamparada. Nunca, nunca desamparado. Pues sí, tenía políticos, familias enteras y todo el mundo siguiéndolo, pero pues no estaba desamparado. Entonces, él amaba al perseguidor, no salía corriendo de él lo amaba. Y por amor al perseguidor fue que logró llegar hasta donde el César. Derribados, pero no destruidos. Levanten la mano las personas que se han caído y siguen de pie. ¿Está usted de pie? Eso es lo que sus hijos necesitan ver. No más. Está de pie, derribado, pero nunca destruido. Y estar de pie significa estar de pie en salud emocional, mental, física, pues a pesar de las situaciones, estamos de pie.
Y me gusta mucho también otra frase de Blaise Pascal que dice: nuestra imaginación nos agranda mucho el presente, nos agranda demasiado el presente, tan así que podemos hacer de la eternidad una nada. La persona que tiene mal ocupada la imaginación hace que la eternidad se vuelva una nada. Pero también dice que nosotros podemos hacer de la nada una eternidad. Y es un científico, ¿se acuerdan del triángulo de Pascal y el que hizo el barómetro y todo eso que a uno le enseñan en la primaria? Él fue el principal creyente científico perseguido y no le importó, porque él sabía que de la nada se puede hacer una eternidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, familia? Como dice Proverbios 4:23, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Uno tiene que cuidarse de hacer torres de Babel. Yo creo que todos recibieron el formato del plan de vida, ¿verdad? El proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida viene una recomendación, y es que nosotros, lejos de colocar de, ay, mi casa, mi carro, no sé qué, yo, ¿sí? Porque cuando la imaginación está supeditada al yo y al corazón, pues no de nada sirve. Es como si estuviéramos edificando una torre de Babel. La torre de Babel, se reunieron todos y Nimrod dijo: vamos a hacer la torre de Babel, unámonos, y todos hablaban el mismo idioma, todos estaban unidos. ¿Usted ha visto a alguien unido para lo malo? Mucho, ¿sí? Yo me acuerdo que en Puebla una vez una señora dijo: yo prefiero que mi hijo siga siendo alcohólico a que se cambie de religión. Y yo decía, bueno, primero, o sea, aquí no estamos hablando de religión, vea lo fatal que es la imaginación. Usted y yo, según la palabra de Dios, ¿qué somos? ¿Mexicanos? ¿Franceses? ¿Ingleses? No, somos ciudadanos de la eternidad. Nosotros tenemos un pasaporte para la eternidad, pero nos hemos encargado de unirnos para lo malo y de compararnos religiones, culturas, ¿sí? Es que allí, que el Chile, que no sé qué, ¿sí? Es que los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos. Yo le digo algo, y fue algo que el Señor me habló mucho antes de entrar a la misión. Me dijo: tanto amé al mundo que di a mi hijo. Y uno tiene que quitarse muchos esquemas también culturales y religiosos, porque ninguna religión es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ninguna. La respuesta es Cristo. Y Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La necesidad del ser humano en China, en Australia, acá es exactamente la misma. La necesidad del ser humano es exactamente la misma, a pesar de las tradiciones y todo eso, ¿sí? Entonces, todos estaban unidos, hicieron la torre de Babel, estaban unidos en comunicación, estaban unidos en propósito, imaginaron la torre y dijeron: vamos a hacer algo muy grande. Y casi que lo logran, hasta que se dieron cuenta que esa torre no iba acorde a los planes de Dios. Entonces es ahí cuando muchas veces nuestros planes de vida, uno dice: chin, aquí falta algo, le faltó conectar con los propósitos de Dios. Entonces la recomendación que dice ahí en los planes es que en cada área de su vida coloquemos una promesa, coloquemos una dirección de parte de Dios. Y es que yo tengo que darle alas a mi sueño, porque si me quedo con mi anhelo, la verdad es que es algo muy pequeñito para lo que Dios realmente quiere. Es muy pequeño. Yo aquí tengo mi libreta, aquí se las presento. Esta libretita es del 2006. Alguien me dijo que las promesas eran el mapa de navegación de la vida de cualquier persona. Entonces, este librito chiquito que me ha acompañado desde Colombia, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara,
siempre me va a caber en la maleta y nunca se me va a perder. Lo tengo que transcribir de todas maneras porque las páginas se ponen amarillas, pero aquí están todas las promesas que el Señor al sol de hoy ha cumplido en mi vida. Pero ¿sabe por qué? Porque todas tienen un propósito, porque no están enfocadas en Paola, están enfocadas en Él. Y la verdad son realmente muy hermosas. Del hueco en el que estaba, como muchos de nosotros hemos estado, al lugar donde Él nos saca para conocerlo y para darle la gloria a Él, es algo maravilloso. Entonces, yo les invito al segundo punto, que imaginemos realmente conforme a la palabra de Dios, porque esto es esencial para nuestra fe. Mañana iniciamos las 8 semanas de fe. Ayer estuvieron todos en capacitación, todos los que ya tienen su grupo para empezar a dar las clases de fe, pero porque el Señor nos quiere llevar a un nivel de fe mucho mejor, una fe más genuina, una fe más de acción, ¿sí? Una fe en la que usted florezca también en todos los aspectos. Dice Hebreos 11, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gusta mucho como dice la versión en ATV, porque dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y es aquí donde la adoración juega un papel importante. ¿Usted ha visto a Dios? Pues no. Pero nos pasa algo en la adoración, ¿verdad? Pasa algo en la adoración, y es que usted empieza a contemplar la hermosura de Dios. Y usted comienza a ver las impresiones del amor de Dios, aunque no lo alcanzamos a imaginar, pero a través de la adoración usted comienza a recibir impresiones y manifestaciones de su amor, y empieza a recibir manifestaciones del poder de Dios. Por eso es que esta es la chispa que activa la fe, la oración y la adoración. ¿Por qué, familia, yo les digo esto? Porque la cristiandad en el mundo pues es grande, siempre es relativamente grande, pero no todos los cristianos han podido conocer el poder de Dios. Y Dios nos está invitando a que conozcamos su poder y su grandeza. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham, ¿qué estaba haciendo? ¿Usted recuerda qué solía hacer Abraham? Hacía hacer altares. Cuando él llegaba a un lugar, hacía altar, adoraba al Señor. Yo creo que Abraham estaba muy perdido, como muchos de nosotros muchas veces, pero él decía: no importa, voy a hacer un altar. Y cuando él estaba haciendo el altar, estaba ahí en ese lugar alto, y de pronto oye la voz de Dios que le dice: levántate, Abraham, mira, tu descendencia va a ser incontable como las estrellas. A ver, cuenta las estrellas, como la arena del mar. Y entonces él puso la imaginación acorde a los propósitos de Dios para él. Y yo le pregunto, en el altar que usted ha hecho en su casa, o en el altar que hacemos acá, ¿qué le ha mostrado Dios acerca de su descendencia? ¿Qué le ha mostrado Dios acerca de hasta dónde se va a extender su vida? Porque la idea no es existir, la idea es trascender en el plano eterno, ¿sí? Esa es la idea. Dios le dijo a Abraham: imagina, así será tu descendencia. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 4:18? Dice, en la Reina Valera, 2 Corintios 4:18 dice: no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, su plan de vida, su proyecto de vida, tiene que tener una connotación eterna. Si no, va a ser una torre de Babel. ¿Hasta qué piso llegamos? Y nos morimos y se acabó. ¿Hasta dónde va a ser su vida?
¿a qué punto va a llegar con Dios? Entonces, ¿qué les parece si hacemos un porque yo creo que tenemos que adorar a Dios, entregar el plan de vida, traer la primicia y en fin, o sea, yo les digo algo, nosotros tenemos que dejar que el Señor haga su operación en nosotros. Por eso yo les invito a que antes de continuar con el tema nos pongamos de pie y hablemos con Dios, porque a la larga Él es el autor de la palabra y lo que yo les digo, o sea, no es algo que Paola les va a decir, de lo que se trata es lo que el Señor le quiere decir hoy a su vida, de lo que Él quiere mostrar y revelar a cada uno de nuestros corazones. Así que hoy, amado Dios, quizás sea importante que hoy cierre mis ojos, porque me cuesta ver con los ojos de la fe, pero no importa. Hoy, Señor, yo quiero extenderme, Señor, en adoración y decirte, Padre, cuando yo empiezo a alabarte, cuando yo comienzo a entonar una canción, cuando yo empiezo a declarar cuán grande eres, ese presente que hice tan grande, ese problemón que hice tan gigante, comienza a hacerse pequeño. Y cuando yo entiendo que lo que hace importante o poderosa la fe no es cuánta fe tenga, no es uy, quiero tener mucha fe, miren qué importante mi fe, no, es que la fe está depositada en algo demasiado grande, es que mi fe está depositada en alguien tremendamente poderoso, más grande, eterno. Que hace que ese presente que hice tan gigante se diluya y que le pueda decir a mi alma, a mi corazón, sé libre de esa cadena de culpa ahora en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre poderoso, porque su nombre es poderoso y Él quiere derramar su espíritu que te dice, ven, yo te acompaño a este camino de fe. No te quedes atrás, no te quedes ahí en ese lugar, levántate, levántate de entre los muertos y vive, tú que vives en medio de la alabanza y en medio de la congregación, Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero doblegar mi corazón, Señor, y adorarte, porque quiero verte en mi vida, quiero verte en lo que vivo, en lo que hago, en lo que pienso. ¿A dónde me vas a llevar, Señor? Y entregarte lo primero, lo mejor. Digno eres tú, único digno de alabanza, único digno de adoración.